Halloween. Esa noche donde las calles se llenan de máscaras, disfraces y risas inocentes, donde los niños tocan puertas buscando dulces y las sombras parecen cobrar vida propia. Pero, ¿qué pasa cuando esas sombras no son parte del espectáculo? ¿Qué sucede cuando la máscara que ves frente a ti oculta algo mucho más oscuro que un simple disfraz? Soy el orador nocturno y esta noche te traigo 4 relatos que ocurrieron durante Halloween. Historias reales de personas que salieron a divertirse, que creyeron estar a salvo en sus propias casas, que confiaron en un uniforme y descubrieron que en la noche más oscura del año, no todos los monstruos son de utilería, un falso policía que acecha en las calles vacías, un intruso que no necesita forzar la puerta para entrar, una figura enmascarada que nunca deja de observar y una presencia sin rostro, esperando en la oscuridad de un lugar olvidado. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque estas 4 historias te harán cuestionar cada sombra que veas esta noche. Comencemos. Era una noche de Halloween como cualquier otra. Las calles estaban llenas de niños disfrazados, padres vigilando desde las aceras y esa energía especial que solo existe el 31 de octubre. Para Mateo, un chico de 17 años, Halloween había dejado de ser sobre dulces hacía tiempo. Ahora se trataba de pasar el rato con amigos, tal vez ir a alguna fiesta, nada del otro mundo. Esa noche, Mateo había quedado con sus amigos Carlos y Esteban para recorrer el vecindario, conseguir algo de dulces por nostalgia, y después dirigirse a una fiesta en el otro lado del pueblo. Mateo iba disfrazado de Jason Voorhees, machete de utilería incluido, con manchas de sangre falsa por todas partes. Sus amigos llevaban disfraces igual de improvisados, un Ghostface y un hombre lobo hecho a última hora. Todo iba normal, caminaban, bromeaban, asustaban a algunos niños más pequeños de forma amistosa, pero a mitad de la noche, Carlos y Esteban decidieron que querían ir a esa casa del terror en las afueras del pueblo. Mateo no estaba interesado, las casas embrujadas nunca fueron lo suyo, demasiado predecibles, demasiado actuadas, así que decidieron separarse. Se encontrarían en el parque en una hora. Eran casi las 10 de la noche cuando Mateo caminaba solo por las calles. La mayoría de los niños ya habían regresado a casa, las luces de las casas comenzaban a apagarse, y ese ambiente festivo empezaba a dar paso al silencio nocturno. Mateo tomó un atajo por una calle menos transitada, una que conocía bien pero que a esa hora lucía diferente, más oscura, más vacía. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. «Oye, chico». Mateo se dio la vuelta y vio a un hombre vestido con uniforme de policía. Al principio no le pareció raro. Era normal que hubiera patrullas vigilando durante Halloween, pero algo no cuadraba. El uniforme se veía viejo, desgastado como si no hubiera sido reemplazado en años, y no había ningún autopatrulla cerca, solo el hombre caminando solo por la acera. La gorra del oficial cubría parte de su rostro, pero lo que Mateo podía ver de su expresión era serio. Demasiado serio para alguien que simplemente patrullaba una noche de Halloween. «Hay toque de queda», dijo el hombre con voz firme pero tranquila. «Necesitas irte a casa». Mateo frunció el ceño. No había escuchado nada sobre un toque de queda. Sus amigos no habían mencionado nada, y acababa de ver a un montón de chicos caminando por ahí hace unos minutos. ¿Toque de queda? No sabía nada de eso. El hombre dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrados estudiando a Mateo. Se implementó desde temprano esta noche. Nadie debe estar en la calle después de las 10. Algo en su tono hizo que Mateo se pusiera nervioso. No había urgencia en su voz, solo esa insistencia fría y calculada. No lo miraba como un policía preocupado por la seguridad de un adolescente. Lo miraba como si Mateo estuviera rompiendo alguna regla invisible. «Bueno, ya me iba al parque de todas formas», dijo Mateo tratando de sonar casual. «Mi mamá me recoge ahí en unos minutos». El hombre no se movió. «Te acompaño, para asegurarme de que llegues bien a casa». Ahora las alarmas en la cabeza de Mateo comenzaron a sonar. ¿Por qué un policía querría escoltarlo hasta el parque? No estaba tan lejos, y había muchos otros chicos todavía afuera. Nada de esto tenía sentido. «No, está bien», respondió Mateo dando un paso atrás. «Está súper cerca. Gracias de todas formas». El hombre lo miró fijamente por un momento, como si estuviera decidiendo si creerle o no. Sus ojos eran fríos, calculadores, evaluando cada movimiento de Mateo. «No deberías estar solo aquí», dijo finalmente el hombre, bajando un poco más la voz. «Es peligroso». Esas palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Mateo. No era una advertencia sobre algo que pudiera pasar, sonaba más como una amenaza, como si el peligro fuera él mismo. «Sí, bueno, por eso mi mamá ya viene en camino», dijo Mateo rápidamente, sacando su teléfono del bolsillo. «Déjeme llamarla». Presionó el teléfono contra su oreja, fingiendo marcar,
tratando de mantener la calma, mientras su corazón latía cada vez más rápido. «Hola, mamá. Sí, estoy en el parque. ¿Puedes venir por mí?», siguió hablando, inventando una conversación completa, esperando que el hombre captara la indirecta y se fuera. Pero no funcionó. En lugar de irse, el hombre dio otro paso hacia adelante. «Puedo llevarte a casa», insistió. «No es seguro que estés aquí afuera, y no quieres meterte en problemas por romper el toque de queda». Mateo empezó a retroceder, su teléfono todavía pegado a la oreja, su corazón ahora latiendo con fuerza. «No, de verdad, está bien. Ya viene en camino». Pero el hombre seguía avanzando, lento, constante, como si supiera que Mateo estaba mintiendo. Fue entonces cuando Mateo tomó su decisión. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápido hacia el parque. No corrió, todavía no quería mostrar demasiado miedo, pero aceleró el paso lo suficiente para poner distancia entre él y el hombre. Miró sobre su hombro, el hombre lo seguía. No corría, pero tampoco se detenía, solo caminaba con esa misma calma inquietante, manteniéndose a una distancia constante pero siempre ahí, siempre presente, como una sombra que no podía sacudirse. El corazón de Mateo latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Siguió caminando, ahora más rápido, su respiración acelerándose. Sacó su teléfono de nuevo, esta vez marcando de verdad. «Mamá, necesito que vengas al parque, ahora». Siguió mirando hacia atrás. El hombre todavía estaba ahí, más cerca ahora. Y entonces, como un milagro, Mateo vio el auto de la mamá de Carlos estacionado más adelante. Carlos y Esteban acababan de salir, riendo y hablando sobre la casa del terror. Mateo corrió hacia ellos, agitando su mano. «Oye». Carlos y Esteban lo miraron, sus sonrisas desvaneciéndose al ver la expresión en el rostro de Mateo. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos. «Hay un tipo que me ha estado siguiendo», susurró Mateo mirando sobre su hombro. «Dice que es policía, pero algo no está bien». La mamá de Carlos debió notar la urgencia en la voz de Mateo porque bajó la ventanilla del auto. «¿Estás bien, cariño?». «Sí, pero hay un hombre. Dice que hay toque de queda y que necesito irme a casa, pero no creo que sea realmente policía». Ella no dudó. «Súbete al auto». Mateo no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se subió al asiento trasero junto con Carlos y Esteban. Mientras el auto arrancaba, Mateo miró por el espejo retrovisor. El hombre todavía estaba ahí, parado al final de la calle, observándolos alejarse. No se movió, no intentó seguirlos, solo se quedó ahí, mirando hasta que desaparecieron de la vista. Cuando llegaron a casa de Mateo, su mamá estaba furiosa. Llamó a la policía de inmediato para reportar lo sucedido, y fue entonces cuando descubrieron la verdad. No había ningún oficial asignado a esa área esa noche. No había toque de queda, y la descripción que Mateo dio del uniforme no coincidía con ninguno de los uniformes actuales del departamento. Quien sea que fue ese hombre, no era policía, estaba fingiendo, y nadie sabe qué planeaba hacer si Mateo hubiera aceptado su oferta de llevarlo a casa. Mateo no volvió a caminar solo de noche después de eso, y cada vez que ve un uniforme, no puede evitar mirar dos veces, buscando esas pequeñas señales que no cuadran, porque ahora sabe que no todos los monstruos usan máscaras, algunos usan uniformes. A veces, el peligro no llega disfrazado de monstruo, llega vestido de autoridad, de confianza, de alguien que supuestamente está ahí para protegerte, y cuando bajas la guardia, cuando confías en ese uniforme, en esa placa, es cuando más vulnerable estás. Pero si crees que la calle es peligrosa, espera a escuchar lo que puede pasar cuando cierres tu puerta y pienses que estás a salvo, dentro de tu propia casa. Diego tenía 16 años cuando ocurrió. Sus padres habían salido a una fiesta de Halloween de adultos, una de esas reuniones elegantes donde todos van disfrazados pero nadie realmente se divierte como los niños. Le preguntaron si quería ir, pero Diego prefirió quedarse en casa. Tenía planeada una maratón de películas de terror, pizza y repartir dulces a los niños del vecindario. Una noche tranquila, o eso creía. La noche comenzó normal. Diego pidió su pizza, preparó un tazón enorme de dulces junto a la puerta y puso la primera película. Cada vez que sonaba el timbre, pausaba lo que estuviera viendo, abría la puerta y repartía dulces a los pequeños superhéroes, brujas y zombies que aparecían. Era divertido ver sus disfraces, escuchar sus risas emocionadas. Alrededor de las 8:30, el timbre sonó nuevamente. Diego pausó la película y caminó hacia la puerta, esperando encontrar otro grupo de niños. Pero cuando abrió, solo había una persona. Era alguien alto, demasiado alto para ser un niño pequeño. Llevaba una máscara barata, sucia, una especie de imitación de Michael Myers, pero mal hecha. La máscara estaba desgastada, con manchas oscuras que podrían haber sido tierra o algo peor.
El disfraz era simple, un overol negro y guantes viejos. Lo más perturbador era que no llevaba bolsa para dulces. No decía nada, solo se quedó ahí parado, mirando a Diego a través de los agujeros de la máscara. Feliz Halloween, dijo Diego tratando de romper el silencio incómodo. Nada, ni una palabra, ni un movimiento. Diego agarró un puñado de dulces y los dejó caer en la mano enguantada del extraño. El tipo no reaccionó, solo cerró la mano alrededor de los dulces lentamente. Bueno, que tengas buena noche, dijo Diego comenzando a cerrar la puerta. El enmascarado finalmente se movió, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado como si estuviera estudiando a Diego, confundido o tal vez decepcionado. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó por las escaleras del porche, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Diego cerró la puerta y la cerró con llave. Algo en ese encuentro lo había dejado inquieto. No era solo la máscara o el silencio, era la forma en que el tipo lo había mirado, como si estuviera evaluándolo, midiendo algo. Sacudió la cabeza y regresó al sofá. Probablemente solo era alguien siendo raro por Halloween, nada de qué preocuparse, pero media hora después escuchó algo, un ruido sordo proveniente de arriba, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Diego silenció la televisión y escuchó, al principio, nada, solo el silencio de la casa vacía, pero entonces lo escuchó de nuevo, un crujido, el sonido inconfundible de alguien caminando en el segundo piso. Su primer pensamiento fue que tal vez había dejado la puerta trasera abierta, había salido más temprano para traer unas decoraciones del patio y podría haber olvidado cerrarla. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde estaba la puerta que daba al patio trasero. Las luces de la cocina estaban apagadas y mientras se acercaba, pudo ver que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Una corriente de aire frío entraba por la abertura. El estómago de Diego se encogió. Siempre cerraba esa puerta. Siempre. Caminó hacia ella para cerrarla, pero entonces escuchó otro sonido, esta vez más claro. Pasos. Alguien estaba subiendo las escaleras. Diego se quedó congelado, su corazón comenzando a latir más rápido. Giró lentamente hacia las escaleras y lo que vio hizo que se le helara la sangre. Era él, el mismo tipo de la máscara. Estaba a mitad de camino en las escaleras, un pie en un escalón, el otro suspendido en el aire, como si se hubiera detenido justo en el momento en que Diego lo vio. No se movía, solo estaba ahí, parado, mirándolo desde detrás de esa máscara sucia. Diego no pensó, su instinto tomó el control. Corrió hacia las escaleras, sus pies golpeando los escalones mientras subía de dos en dos. Podía escuchar al enmascarado moviéndose detrás de él, sus pasos ahora más rápidos, más decididos. Diego llegó al segundo piso y corrió directo a su habitación. Entró de un salto, cerró la puerta de golpe y la cerró con seguro. Su respiración era pesada, frenética, mientras presionaba su espalda contra la puerta. Por un momento, todo quedó en silencio. Diego podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, cada respiración sonando demasiado fuerte en la quietud de la habitación. Entonces escuchó los pasos de nuevo, lentos, deliberados, caminando por el pasillo hacia su puerta. Diego se apartó de la puerta y agarró su teléfono del escritorio. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de su mamá. Mamá, susurró con urgencia. ¿Hay alguien en la casa? ¿Qué? ¿De qué hablas? El tipo que vino antes, el de la máscara, está adentro, está en el pasillo. Diego, cierra la puerta con llave y llama a la policía. Ya vamos para allá. Colgó y marcó el 911 de inmediato. La operadora contestó casi al instante. Necesito ayuda. Hay alguien en mi casa. Estoy encerrado en mi habitación, pero está afuera en el pasillo. ¿Estás solo en casa? Sí. Mis padres salieron. El tipo entró por la puerta de atrás. Está bien. Quédate en la línea conmigo. La policía ya está en camino. ¿Estás en un lugar seguro? Sí, estoy en mi habitación. La puerta está cerrada con llave. Perfecto, quédate ahí. No abras la puerta por ningún motivo. Diego se agachó junto a su cama, el teléfono todavía pegado a su oreja. Podía escuchar a la operadora hablándole, tratando de mantenerlo calmado, pero su atención estaba en los sonidos del otro lado de la puerta. Los pasos se habían detenido, ya no se escuchaba nada. El silencio era de alguna manera peor que los pasos, porque ahora Diego no sabía dónde estaba el intruso. Seguía en el pasillo, se había ido a otra habitación, estaba esperando justo afuera de su puerta. Los minutos se sintieron como horas. Diego se quedó agachado, aferrándose al teléfono, rezando para que la policía llegara pronto, y entonces, finalmente, escuchó las sirenas, el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. La operadora le dijo que se quedara donde estaba hasta que la policía despejara la casa. Diego obedeció, sin moverse de su posición junto a la cama, esperando. Unos minutos después, escuchó voces abajo, fuertes, autoritarias, los oficiales registrando la casa. Uno de ellos subió las escaleras y tocó su puerta. «Policía, ¿eres Diego?» «Sí», respondió Diego, su voz temblorosa.
Está bien, ya puedes salir, la casa está despejada. Diego abrió la puerta lentamente. El oficial estaba parado en el pasillo, su linterna todavía encendida. ¿Lo encontraron?, preguntó Diego. El oficial sacudió la cabeza. No hay nadie más en la casa. La puerta trasera estaba abierta. Parece que así es como entró. Encontramos algunas marcas de zapatos cerca de las escaleras, pero quien fuera que estuviera aquí se fue antes de que llegáramos. Diego bajó las escaleras con el oficial. Otros 2 policías estaban revisando la planta baja, asegurándose de que no hubiera nadie escondido en algún armario o detrás de algún mueble. Sus padres llegaron poco después, frenéticos y asustados. Su mamá lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y su papá habló con los oficiales tomando nota de todo lo que le decían. La policía se quedó un rato más, patrullando el vecindario, buscando cualquier señal del enmascarado, pero no encontraron nada. Quien fuera que había estado en la casa de Diego había desaparecido en la noche. Esa noche, Diego no pudo dormir. Cada sonido lo sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse, y aunque la puerta estaba cerrada, aunque sus padres estaban en casa, no podía sacudirse la sensación de que alguien todavía estaba observando. Porque quien fuera que había estado ahí, quien fuera que llevaba esa máscara sucia, todavía estaba afuera. Y Diego no podía evitar preguntarse si algún día regresaría. Tu casa se supone que es tu refugio, el lugar donde te sientes más seguro. Pero esa noche, Diego aprendió algo que muchos prefieren no pensar. A veces, las cerraduras no son suficientes. A veces, el peligro no necesita forzar su entrada. Solo necesita que bajes la guardia por un segundo. Y si estar solo en casa puede ser aterrador, imagina estar rodeado de gente y aún así sentir que algo te está cazando. Andrés no tenía planeado ir a la fiesta de Halloween de Lucas. Le había dicho a sus amigos una docena de veces que no estaba de humor, que prefería quedarse en casa, hacer cualquier otra cosa. Pero sus amigos insistieron tanto que finalmente cedió. Con apenas 1 hora antes de la fiesta, buscó en su armario algo que pudiera pasar como disfraz. Una sudadera negra, pintura facial para parecer un esqueleto y un par de guantes viejos a los que les cortó los dedos. No era gran cosa, pero serviría. Su mejor amigo Daniel lo recogió alrededor de las 8 y juntos condujeron hacia las afueras del pueblo, donde la familia de Lucas tenía su enorme propiedad. La casa era conocida por sus fiestas legendarias de Halloween. Andrés había ido un par de veces en años anteriores, y siempre terminaban siendo eventos caóticos con demasiada gente, demasiado alcohol y demasiado ruido. Cuando llegaron, la casa ya estaba en pleno apogeo. Luces naranjas y moradas iluminaban el frente, telarañas falsas colgaban de los árboles y calabazas talladas decoraban cada escalón. La música retumbaba desde adentro, tan fuerte que podían sentir el bajo vibrando en el pecho incluso antes de salir del auto. Parece que la fiesta va con todo, dijo Daniel sonriendo. Andrés solo asintió, sin compartir el entusiasmo de su amigo. Entraron y la casa estaba abarrotada. Gente por todas partes, la mayoría con disfraces medio armados, vasos rojos en mano, conversaciones gritadas por encima de la música. El aire olía a cerveza barata y sudor, y el bajo de los altavoces era tan pesado que parecía sacudir las paredes. Andrés y Daniel se abrieron paso entre la multitud, saludando a conocidos, deteniéndose aquí y allá para conversar. Andrés no estaba bebiendo mucho, solo sostenía una cerveza para no parecer fuera de lugar, pero algo lo estaba molestando, una sensación persistente de que alguien lo estaba observando. Al principio lo ignoró, era una fiesta llena de gente, todos estaban mirando a todos, pero la sensación no desaparecía, era específica, dirigida, como si alguien tuviera sus ojos fijos en él. Comenzó a mirar alrededor, escaneando la multitud, tratando de identificar de dónde venía esa sensación, y entonces lo vio. Al final del pasillo, parado completamente inmóvil en medio del caos, había un hombre alto. Llevaba un traje antiguo, algo que parecía sacado de principios del siglo XX, y su rostro estaba cubierto por una máscara de cara completa. No era una máscara moderna de tienda de disfraces, era algo viejo, inquietante, una mezcla entre un payaso y un mimo, con una sonrisa congelada pintada y ojos huecos que parecían mirarlo directamente. Andrés apartó la mirada, sintiéndose incómodo. Solo era alguien con un disfraz elaborado, tratando de asustar a la gente. Eso era todo, pero cuando volvió a mirar, el hombre
seguía ahí, en la misma posición, todavía mirándolo. Andrés se movió hacia la cocina, tratando de sacudirse la sensación. Daniel estaba charlando con una chica que conocían de la escuela, riendo de algo que ella había dicho. Andrés intentó concentrarse en la conversación, pero sus ojos seguían desviándose hacia la multitud, buscando esa figura del traje antiguo. Y ahí estaba, ahora al otro lado de la habitación, cerca de las escaleras, parado en el mismo lugar, sin interactuar con nadie, solo observando. El corazón de Andrés comenzó a latir un poco más rápido. Esto no era normal. ¿Por qué ese tipo lo seguía? ¿Por qué no hacía nada más que mirarlo? Oye, ¿estás bien?, preguntó Daniel notando la expresión de Andrés. Sí, creo, murmuró Andrés. Es solo que hay un tipo raro. No deja de mirarme. Daniel miró alrededor. ¿Cuál? El del traje viejo y la máscara. Está justo ahí. Andrés señaló hacia las escaleras, pero cuando miró, el hombre ya no estaba. No veo a nadie, dijo Daniel. Estaba justo ahí hace un segundo. Daniel se encogió de hombros. Es Halloween, hermano. Todos están tratando de ser espeluznantes. Probablemente solo está jugando. Andrés quiso creerle, pero algo en su interior le decía que esto era diferente. La noche continuó, y Andrés trató de relajarse. Salió al patio trasero donde había menos gente. El aire fresco era un alivio del calor sofocante de adentro. Se quedó ahí un rato, mirando a un grupo de personas jugando beer pong junto a la piscina, y entonces lo sintió de nuevo. Esa sensación de ser observado. Se dio la vuelta lentamente y su estómago se hundió. Ahí, al borde de los árboles que bordeaban la propiedad, estaba la figura, el hombre del traje, parado entre las sombras, apenas visible bajo la luz tenue del patio, pero Andrés podía ver esa máscara, esa sonrisa congelada, esos ojos vacíos mirándolo fijamente. Esta vez, Andrés no apartó la mirada, se quedó mirando de vuelta, tratando de entender qué demonios estaba pasando, quién era este tipo, qué quería. Y entonces, lentamente, el hombre inclinó su cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiando a Andrés, evaluándolo. Eso fue suficiente. Andrés dio media vuelta y volvió a entrar a la casa, su corazón ahora latiendo con fuerza. Necesitaba encontrar a Daniel, necesitaban irse, ya, pero la casa se había vaciado considerablemente. La música seguía sonando, pero había mucha menos gente. Algunos se habían ido a casa, otros estaban tirados en los sofás, demasiado borrachos para moverse. Andrés recorrió las habitaciones buscando a Daniel, pero no lo encontraba por ningún lado. Sacó su teléfono para llamarlo, pero no había señal. Típico. Decidió revisar los pasillos del segundo piso. Tal vez Daniel había subido con esa chica. Andrés subió las escaleras, sus pasos resonando en el silencio relativo de esa parte de la casa. El pasillo estaba tenuemente iluminado, con puertas a ambos lados que conducían a habitaciones más pequeñas. Llegó al final del pasillo y empujó la puerta del baño, esperando encontrarlo vacío. Lo estaba, pero cuando se dio la vuelta para salir, vio algo en el espejo que lo hizo congelarse. Reflejado detrás de él, parado en el pasillo, estaba el hombre de la máscara. Andrés giró bruscamente, su pulso disparado, pero el pasillo estaba vacío. Su respiración se volvió superficial, rápida. Esto no era una broma. Esto no era alguien tratando de asustar a la gente en Halloween. Esto era algo más. Corrió de vuelta por el pasillo, bajó las escaleras de 2 en 2 y salió por la puerta principal sin mirar atrás. El aire frío de la noche golpeó su rostro mientras corría a través del patio delantero, sus pies golpeando el pavimento. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarse. Corrió por el camino de entrada, pasando los autos estacionados hasta que llegó a la calle. Se detuvo por un momento, doblado, tratando de recuperar el aliento. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Miró hacia atrás, hacia la casa, y ahí estaba, al borde de la propiedad, parado bajo un árbol, el hombre de la máscara. No corría, no se apresuraba, solo estaba ahí, mirando. Andrés dio media vuelta y corrió de nuevo. Esta vez no miró atrás. Corrió hasta que sus piernas ardieron, hasta que su respiración se volvió entrecortada y desesperada. Corrió hasta que llegó a la carretera principal, donde finalmente vio el auto de Daniel estacionado junto a la acera. Daniel estaba recargado contra el auto, hablando con la chica de antes. Levantó la vista cuando vio a Andrés acercándose, jadeando. «Hermano, ¿qué pasó? Hay alguien», Andrés logró decir entre respiraciones. «Un tipo con una máscara me estaba siguiendo». Daniel frunció el ceño. «¿En serio?» «Sí, estaba en la casa, y luego afuera. No dejaba de aparecer». Daniel miró hacia la casa. «Está bien, vamos a revisarlo». «No», dijo Andrés sacudiendo la cabeza. «No voy a volver ahí». Daniel parecía escéptico, pero podía ver que Andrés estaba genuinamente asustado. «Está bien, vamos, te llevo a casa». Subieron al auto y Daniel arrancó el motor. Mientras conducían de regreso por el camino, Andrés miró por la ventana hacia la propiedad de Lucas y lo vio por última vez, parado al borde de los árboles, justo donde comenzaba el bosque, el hombre de la máscara, inmóvil, observando el auto alejarse. Andrés apartó la mirada, su estómago retorcido en nudos. No volvió a ir a una fiesta de Halloween después de eso, y cada año,
Cuando llega octubre, no puede evitar preguntarse si ese hombre de la máscara todavía está ahí, esperando en las sombras, buscando a alguien más a quien seguir. Hay algo particularmente perturbador sobre ser perseguido por algo que no entiendes, algo que no habla, que no actúa con lógica humana, solo observa, solo espera, solo sigue. Y si pensabas que eso era inquietante, prepárate, porque la última historia no se trata de alguien que te sigue desde lejos, se trata de algo que te encuentra cuando tú vas a buscarlo, en un lugar donde nunca debiste entrar. Había algo en Halloween que hacía que la gente hiciera cosas estúpidas. Tal vez era la adrenalina, la sensación de que esa noche cualquier cosa podía pasar, o simplemente el deseo de crear una historia que contar después. Para Sofía y sus amigos, fue una mezcla de las tres. La idea de pasar la noche en la vieja iglesia abandonada había surgido de Javier. Él siempre era el que proponía los planes más arriesgados, y esa noche no fue diferente. La iglesia estaba en las afueras del pueblo, escondida entre un campo de maíz y un bosque denso que siempre parecía demasiado silencioso. El edificio llevaba abandonado desde antes de que cualquiera de ellos naciera, y las historias sobre el lugar variaban. Algunos decían que estaba embrujada, otros que era refugio de vagabundos o algo peor, pero ninguna de esas historias los detuvo. Sofía iba con Javier, su mejor amiga Lisa y Aaron, quien siempre trataba de demostrar que nada lo asustaba. Los cuatro habían sido amigos desde la secundaria, y este tipo de aventuras nocturnas se habían vuelto algo común entre ellos, pero esta vez, algo se sentía diferente. Llegaron alrededor de las 10 de la noche. La luna llena iluminaba el campo con una luz pálida y fantasmal, y la iglesia se alzaba ante ellos como un esqueleto de piedra. Las ventanas estaban rotas, el techo parcialmente derrumbado, y las enredaderas habían comenzado a tragarse las paredes. Las puertas principales colgaban de sus bisagras, como si la propia iglesia estuviera invitándolos a entrar. «Perfecto», dijo Aaron dejando caer su mochila en uno de los bancos. «Este lugar es increíble». Lisa no parecía tan convencida. «No sé, chicos, esto se siente mal». Sofía entendía lo que Lisa quería decir. Había algo en el aire, una pesadez que hacía que cada respiración se sintiera más difícil. Pero ya estaban ahí, y nadie quería ser el primero en admitir que tenía miedo. Montaron su campamento en el centro de la nave principal, extendiendo sus bolsas de dormir entre los bancos rotos y usando sus linternas para crear pequeños círculos de luz. Durante la primera hora, todo estuvo bien. Contaron historias, bromearon sobre lo tonto que era quedarse ahí, e intentaron convencerse de que todo era parte de la diversión, pero entonces escucharon el primer ruido. Al principio fue sutil, un golpe sordo que venía de algún lugar arriba. Todos se quedaron en silencio, sus ojos mirando hacia el techo parcialmente colapsado. «Probablemente solo un animal», dijo Javier, aunque su voz no sonaba tan segura como sus palabras. «Sí, probablemente», coincidió Aaron. Pero el ruido volvió a sonar, esta vez más fuerte, y luego otro, como pasos. Pasos pesados caminando por el segundo piso. Sofía sintió que su estómago se encogía. Eso no era un animal. «¡Hola!», gritó Javier, su voz resonando en el espacio vacío. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Un silencio tan profundo que podían escuchar sus propias respiraciones. Y entonces los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más claros, más deliberados, moviéndose desde el segundo piso hacia las escaleras que conducían a la planta baja. «Está bien, esto no me gusta», dijo Lisa, su voz temblando. «Deberíamos irnos». «Espera», dijo Aaron levantándose. «Vinimos aquí a explorar, ¿verdad? Vamos a revisar qué es». Sofía no quería ir. Cada instinto en su cuerpo le decía que se fueran de inmediato. Pero Aaron ya estaba caminando hacia el pasillo lateral, y Javier lo seguía. Lisa miró a Sofía con ojos suplicantes, pero ninguna de las dos quería quedarse atrás sola. Siguieron a los chicos por un pasillo estrecho que conducía a la parte trasera de la iglesia. Las paredes estaban cubiertas de grafiti viejo y el piso crujía bajo sus pies. El aire era más frío aquí y olía a tierra húmeda y descomposición. Al final del pasillo había una puerta de madera, medio podrida pero aún intacta. Aaron la empujó y se abrió con un chirrido que hizo eco en toda la estructura. Detrás de la puerta había una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Un sótano, ni de broma», dijo Lisa dando un paso atrás. «Vamos, solo un vistazo rápido», insistió Aaron, ya sacando su linterna. Javier dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, pero si vemos algo raro, nos vamos». Comenzaron a bajar. Los escalones eran empinados y húmedos, y cada uno crujía amenazadoramente bajo su peso. La luz
luz de sus linternas apenas penetraba la oscuridad del sótano, y el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegaron al fondo, se encontraron en una habitación pequeña con paredes de piedra. Había estantes viejos alineados contra las paredes, algunos con velas derretidas y frascos rotos. En el centro de la habitación había una mesa de madera volcada, y en la esquina más alejada había algo más. Una figura. Al principio, ninguno de ellos se movió. La figura estaba parada completamente inmóvil, de espaldas a ellos, mirando hacia la pared. Era alta, con hombros anchos, vestida con algo oscuro que parecía mezclarse con las sombras. «Hola», llamó Aaron, aunque su voz ahora carecía de la confianza anterior. La figura no respondió, no se movió. Sofía sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Algo estaba mal, muy mal. «Deberíamos irnos», susurró. Pero antes de que pudieran moverse, la figura comenzó a girar, lentamente, tan lentamente que parecía antinatural, y cuando finalmente quedó de frente a ellos, Sofía sintió que su sangre se congelaba. No tenía rostro, donde debería haber estado su cara, solo había piel lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo una superficie blanca y vacía, como si alguien hubiera borrado sus rasgos por completo. Nadie habló, nadie respiró. Y entonces la cosa dio un paso hacia adelante. «¡Corran!», gritó Javier. No necesitaron que se los dijeran 2 veces. Los 4 se giraron y corrieron hacia las escaleras, sus pies tropezando en los escalones mientras subían tan rápido como podían. Sofía podía escuchar algo detrás de ellos, algo moviéndose rápido, demasiado rápido. Llegaron al pasillo y siguieron corriendo, sin mirar atrás, sin detenerse. Las linternas se balanceaban violentamente, creando sombras enloquecidas en las paredes. Sofía no sabía si la cosa todavía los estaba siguiendo, pero no iba a quedarse para averiguarlo. Salieron por la puerta principal, tropezando en los escalones de la entrada, y siguieron corriendo a través del campo hasta que llegaron al auto. Javier sacó las llaves con manos temblorosas, casi dejándolas caer mientras trataba de abrir la puerta. Todos subieron de golpe, y Javier arrancó el motor. Las llantas chirriaron mientras aceleraba por el camino de tierra, alejándose de la iglesia lo más rápido posible. Nadie habló durante todo el camino de regreso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acababan de ver. Cuando llegaron al pueblo, Javier finalmente detuvo el auto. Se quedaron ahí sentados en silencio, respirando pesadamente, todavía en shock. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Lisa, sus ojos llenos de lágrimas. Nadie tenía una respuesta. Sofía miró por la ventana trasera, hacia la oscuridad de donde habían venido. La iglesia estaba a kilómetros de distancia ahora, oculta entre los campos y los árboles. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo todavía los estaba observando, algo que no tenía rostro pero que podía ver todo. Nunca volvieron a hablar de esa noche. Era como si un acuerdo tácito se hubiera formado entre ellos, que era mejor pretender que nunca había sucedido, pero Sofía sabía que ninguno de ellos lo había olvidado. Y cada Halloween, cuando la noche se vuelve oscura y el viento susurra entre los árboles, Sofía se pregunta si esa cosa sin rostro todavía está ahí, parada en ese sótano, esperando a que alguien más baje esas escaleras, esperando a que alguien más cometa el mismo error que ellos. 4 historias. 4 noches de Halloween que comenzaron como cualquier otra y terminaron dejando cicatrices que nunca sanaron del todo. Un falso policía que acecha en las sombras. Un intruso que convierte tu hogar en su territorio de casa. Una figura enmascarada que nunca deja de seguir. Y una entidad sin rostro esperando en la oscuridad. Lo que hace que estas historias sean verdaderamente aterradoras no son los gritos ni los sustos repentinos. Es saber que son reales, que le pasaron a personas como tú y como yo. Personas que solo querían pasar una noche divertida, que creían estar seguras, que confiaron en lo que veían. Porque el verdadero terror no usa maquillaje ni efectos especiales. El verdadero terror usa uniformes. Se esconde detrás de máscaras baratas, camina entre multitudes y espera en lugares donde nadie debería estar. Esta noche, cuando apagues las luces, cuando escuches un ruido extraño, cuando sientas que algo te observa, recuerda estas historias y pregúntate si lo que ves es realmente lo que parece ser. Si estas historias te hicieron sentir ese escalofrío que buscabas, deja tu like y suscríbete para más relatos que no te dejarán dormir. Y si tienes tu propia experiencia perturbadora de Halloween, compártela en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que cuente. Soy el Orador Nocturno y te estaré esperando en la próxima pesadilla. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. Nunca sabes qué podría estar observándote desde las sombras.